Leonis era un héroe virgen y feo que fue traicionado por los repugnantes humanos a los que juró proteger. Sin embargo, se reencarnó en un poderoso rey demonio para vengarse de la humanidad, pero cuando vio a las bellezas de rango S en el futuro, desperdició su segunda oportunidad de ir a hacer el delicioso a todo pulmón. En el año 428, Leonis viajó a una ciudad con dos de sus compañeros héroes, Aracael el gran sabio y la santa Tearis, para luchar contra algunos monstruos. Para resolver rápidamente el problema, Aracael comenzó a lanzar un hechizo de alto nivel que también afectó a los humanos. Sin embargo, no estaba preocupado, ya que Tearis podría traerlos de vuelta con sus poderes de resurrección. Leonis no pudo soportar presenciar un acto tan inhumano, por lo que interrumpió el hechizo de Aracael y comenzó a matar a los monstruos a la antigua usanza. Mientras la gente lo vitoreaba, Aracael y Tearis lo observaban con fastidio, y el anciano mencionó que muy pronto Leonis aprendería una lección. Aproximadamente 4 años después, Leonis fue enviado en una misión en solitario a un pueblo para ayudarlos con el problema de monstruos que estaban teniendo. Desafortunadamente, la misión resultó ser una trampa y fue capturado por los soldados del reino. Lo colgaron como si fuera un trozo de carne, y cuando empezó a forcejear para liberarse, a él mismo lo apuñalaron con lanzas antes de derribarlo para que se desangrara hasta morir. Poco después de que se fueron, comenzó a llover, y fue entonces cuando la diosa Roselia vino a él. Roselia le pidió que se uniera a su causa y le ofreció la oportunidad de vengarse de aquellos que lo traicionaron, y él estuvo de acuerdo. Algún tiempo después de unir fuerzas con Roselia y convertirse en un rey demonio, Leonis regresó a su castillo después de una batalla. Roselia estaba allí, por lo que felizmente le informó de su victoria sobre sus enemigos y le contó cómo se hizo amigo de Blackas. Roselia lo felicitó por su victoria y su nueva amistad, diciéndole que ella tenía una recompensa guardada para él. Esta recompensa fue la espada sagrada que había empuñado durante su época como héroe. Sin embargo, Roselia la transformó en una espada demoníaca. Antes de entregárselo, le dejó claro que tendría que cumplir con cierta condición para poder sacar la espada. Años después, la guerra entre el ejército del rey demonio y los héroes estaba llegando a su punto álgido. Mientras la batalla continuaba, el rey demonio Leonis fue informado por Sherry y Blackas que estaban perdiendo y que su castillo era el último bastión demoníaco que aún seguía en pie. Al escuchar esto, Leonis revisó su cristal mágico y se enojó cuando vio a los 3 héroes que convertían a sus soldados en legos. Quería salir y mostrarles quién era su papá, pero Blackas le aconsejó en contra de ello y le recordó la misión que le había encomendado la diosa Roselia. Así que Leonis decidió dar marcha atrás y esperar hasta reencarnarse para hacer el delicioso. En el presente, 2 niñas llamadas Riselia y Regina estaban jugando a Dora la exploradora en el castillo de Leonis, hasta que tropezaron con una puerta que Roselia abrió. Al final de la habitación se encontraba el cristal gigante en el que yacía el cuerpo de Leonis. Él siguió soñando con cuando Roselia le dio la misión de encontrarla cuando reencarnara, y fue entonces cuando abrió los ojos y encontró a Riselia golpeando su cristal. Luego lo rompió desde adentro, lo que creó una onda expansiva que la envió volando. Mientras yacía allí, Leonis se acercó a su cuerpo inconsciente en un intento de revocar su licencia de vida. Sin embargo, ella se despertó antes de que él atacara y preguntó qué estaba haciendo un mocoso como él en un nido de voids monstruosos. Él pensó que ella estaba alucinando hasta que miró su reflejo y descubrió que él era un humano, lo que significaba que algo salió mal con su reencarnación. Todavía estaba procesando su situación cuando Riselia comenzó a preocuparse por él y casi lo asfixió con sus enormes pechugas. Inmediatamente ella lo soltó y él se desplomó de hambre, por lo que ella tuvo que compartir sus raciones con él. Mientras comía, ella se presentó como un caballero en entrenamiento de la Academia Excalibur del 7º Jardín de Asalto, pero cuando ella preguntó por él, solo le dijo su nombre. Al ver que no podía dar ninguna información valiosa, ella asumió que había sido secuestrado por los Voids y probablemente perdió sus recuerdos debido al trauma. Confundido, Leonis preguntó qué era el Void. Entonces ella explicó que eran enemigos de la humanidad que aparecieron de repente hace 64 años. Todavía estaba explicando cuando Regina llamó por radio para decir que se había encontrado con un Void, y de repente la habitación empezó a temblar. Inmediatamente Riselia derribó a Leonis al suelo y, tal como prometió protegerlo, un Void de clase ogro atravesó la pared. Luego comenzó a dispararle, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Entonces Leonis decidió mostrarle cómo se hacía. Desafortunadamente, antes de que pudiera comenzar a cultivar aura, sus pies se engancharon en su capa y se cayó, por lo que comenzó a maldecir sus pequeñas piernas. En ese momento, Regina entró y comenzó a disparar a la criatura con su enorme cañón. Le prometió a Riselia que se encargaría del Void y le dijo que llevara a Leonis a un lugar seguro. Entonces, Riselia se fue con él, pero al salir fueron emboscados por un Void de clase Wyvern. Entonces Riselia le dijo a Leonis que corriera y cargó contra él, pero en
en lugar de irse, Leonis decidió demostrar que no era un inútil. Pero antes de que pudiera completar su hechizo, Riselia lo empujó y en lugar de eso recibió un golpe. Cuando Leonis fue a verla, los recuerdos del día en que murió y fue traído de vuelta por la diosa Roselia aparecieron en su mente. Pronto se vieron rodeados por más Voids, pero gracias a sus poderes, los Voids no pudieron tocarlos. Luego convocó a su bastón y eliminó a los Voids usando un hechizo gravitacional y de fuego, después de lo cual curó a Riselia. Cuando la niña finalmente se despertó, abrazó a Leonis y le preguntó cómo se había salvado de su cita con la parca. Entonces le explicó que había usado su magia para curarla. Al no estar familiarizada con el concepto de magia, Riselia asumió que estaba hablando de usar su espada sagrada, que era algo que se había manifestado en forma de armas en los humanos en esa época y se utilizaba para combatir los Voids. Ella le dijo que aún no había manifestado su espada sagrada, pero dijo que Regina tenía una, que era lo que había usado contra el Void antes. Hablando de Regina, la niña apareció unos momentos después y todos salieron de las ruinas juntos. Afuera, Regina preguntó por Leonis, por lo que Riselia explicó que había sido secuestrado por los Voids y no podía recordar nada más que su nombre. Mientras cabalgaban hacia la ciudad, Regina se presentó como la doncella de Riselia. Entonces, Riselia le reveló al asombrado Leonis que la ciudad se llamaba el Séptimo Jardín de Asalto. Mirar la ciudad trajo recuerdos a la mente de Riselia y recordó lo que pasó hace 6 años. Ella solía vivir en el tercer jardín de asalto, pero fue atacado por un gran enjambre de Voids y mientras los caballeros intentaban defender la ciudad, ella, Regina y algunos refugiados se escondieron en un búnker. A pesar del miedo, la joven Riselia le había asegurado a Regina que todo estaría bien por la mañana porque su familia estaba luchando contra los Voids. Desafortunadamente, cuando todo terminó y los dejaron salir del búnker, Riselia se enteró de que toda su familia había muerto. De vuelta al presente, Leonis y las chicas llegaron a la ciudad y mientras miraba a su alrededor con asombro, Regina entró en modo guía turística. Explicó que la ciudad era un megabarco que fue diseñado para conquistar y destruir las colonias de Voids. Mientras le contaba más sobre su nuevo hogar, Riselia llamó a alguien y les informó que había enviado los datos de su investigación. También le contó a la persona sobre Leonis, diciendo que tenía una espada sagrada, lo que sorprendió a Regina. Entonces ella preguntó sobre eso cuando Riselia terminó la llamada. Esta última explicó que Leonis había usado su espada sagrada para curarla en las ruinas y dijo que eso lo calificaba para inscribirse en la Academia Excalibur. Como Leonis no tenía ni idea de lo que estaban discutiendo, Riselia explicó que la academia era un instituto educativo donde aquellos que poseían espadas sagradas eran entrenados para convertirse en caballeros santos. Ella le dijo que lo inscribiría en la academia y agregó que viviría en los dormitorios como todos los demás estudiantes. Cuando terminó de hablar, Regina se despidió de ellos y después de irse, Riselia le ordenó a Leonis que pasara por una puerta para poder hacerse un examen, como era el protocolo para todos aquellos que se incorporaban al barco por primera vez. Ella prometió encontrarlo al otro lado y tan pronto como ella se fue, él fue al baño. Allí lamentó que sus planes de dominación mundial se fueran al traste debido a su nuevo cuerpo, lo que le impedía utilizar sus poderes adecuadamente. Luego llamó a Shari y Blackas y les dijo que quería que hicieran reconocimiento sobre los humanos. Dijo que deberían averiguar todo lo que pudieran sobre sus fuerzas armadas, capacidades y poderío, pero les advirtió que no usaran sus poderes, ya que esta versión actualizada de los humanos no estaba familiarizada con la magia. Poco después de separarse, Leonis pasó por la puerta que debía cruzar y tuvo que suprimir su maná para no llamar la atención. Después de recoger su nueva identificación, salió por el otro lado y Riselia tomó la tarjeta para programar su consulta sobre la espada sagrada, lo cual, según explicó, era una prueba que se hacía para evaluar las propiedades de la espada sagrada de una persona antes de que pudieran inscribirse completamente en la academia. Hecho esto, entraron en la ciudad y Leonis quedó atónito cuando vio lo grande que era el edificio de defensa, porque hacía que su llamada fortaleza pareciera un juego de Lego. Mientras Riselia le hacía un recorrido, de repente se sintió mareada y casi se desplomó, pero le aseguró a Leonis que estaba bien y solo cansada. Antes de continuar su camino, ella notó que algunos estudiantes entrenaban en el centro de entrenamiento al aire libre y comentó que volvería después de descansar para hacer lo mismo. Cuando volvió a mencionar su falta de una espada sagrada, Leonis se preguntó si era un enchufado, porque no tenía sentido para él que alguien sin una espada sagrada fuera inscrito en una academia construida para personas que las poseyeran. De camino al dormitorio, se encontraron con Musel, un imbécil pomposo que pensaba que era el galán de su tiempo porque de alguna manera consiguió un harén. Él comenzó a burlarse de Riselia y ella trató de ignorarlo, ya que hablar con él podría reducir su coeficiente intelectual, pero este idiota le bloqueó el paso. Él le dijo que se uniera a su pelotón, ya
que ella deseaba desesperadamente ser un caballero, pero ella lo rechazó diciendo que no se juntaba con tontos. Cuando ella intentó pasar junto a él la agarró del cabello, lo que molestó a Leonis. Entonces golpeó al tonto irrespetuoso con un hechizo y lo obligó a ponerse de rodillas. Luego le dijo a Musel que si alguna vez volvía a tocar a Riselia con sus sucias manos, le cortaba las canicas arrugadas y se las daba de comer. Asustado, Musel le invocó su espada sagrada e intentó usarla contra Leonis, pero antes de que pudiera hacerlo, llegó el Finé y le advirtió. Ella le recordó que estaba contra las reglas de la escuela usar espadas sagradas para peleas personales y amenazó con enviar imágenes del incidente a la junta administrativa si no se iba. Después de que él cumplió, el Finé se presentó a Leonis como la analista de datos del pelotón de Riselia y escaneó su cuerpo para obtener sus medidas. Justo cuando le dijo a Riselia que tendría algo de ropa lista para Leonis, Riselia se sintió mareada nuevamente y tuvo que apoyarse en un árbol para estabilizarse. Más tarde, en el dormitorio, mientras Leonis estaba en el baño, entró Riselia y cuando empezó a ayudarlo, le preguntó si le gustaría unirse a su pelotón, a pesar de que eran los perdedores de la academia. Intrigado, Leonis le preguntó por qué quería convertirse en caballero si no tenía una espada sagrada y respondió que era porque quería ser como su modelo a seguir y proteger a los que amaba. Al momento siguiente, de repente se cayó y no pudo moverse. Entonces Leonis tocó su muslo y activó el sello mágico que había aparecido después de que él la curó en las ruinas. Inmediatamente le crecieron colmillos y comenzó a chupar, y cuando finalmente se retiró, él reveló que no la había curado y que ella estaba todavía muerta. Al día siguiente, cuando Riselia se despertó y se encontró en su cama, Leonis explicó que la había llevado allí con su magia. Esto la hizo preguntarse quién era él, por lo que le dijo que era la reencarnación del hechicero más grande que jamás haya existido. Como no entendía el concepto de magia ni de hechiceros, explicó que en el pasado, la magia era algo que la gente poseía, al igual que poseían espadas sagradas en esta era. Luego reveló que la había resucitado como reina vampiro y dijo que había bebido su sangre porque su maná se había agotado y ella necesitaba su sangre para rellenar la suya. Riselia luchó por aceptar su nueva identidad, pero mantuvo la compostura y le contó a Leonis sobre su pasado. Ella reveló que era huérfana, ya que había perdido a su familia durante el ataque y había sido acogida por la academia. Como ella venía de una larga línea de caballeros santos, había estado entrenando duro para acelerar el despertar de su espada sagrada. Sin embargo, esto aún no había sucedido. Ella expresó su preocupación por no poder conseguir uno ahora que estaba muerta, pero Leonis le dijo que no se preocupara por eso. Dijo que incluso si no conseguía una, no importaría porque ahora se había vuelto más fuerte que antes. Más tarde ese día fueron a la cafetería y Leonis se enteró de que toda la fortuna que tenía ahora era inútil. Esto se debió a que la única forma de pago que se aceptaba ahora era plata forjada alquímicamente y no el oro que tenía escondido. Todavía estaba tratando de aceptar su nuevo estado de ruina cuando su atención se dirigió a Sakuya, que acababa de entrar a la cafetería. Ella estaba con dos hombres que la molestaban para que pagara lo que debía, y cuando les dijo que estaba en quiebra, le dijeron que podía pagar quitándose la ropa. Molesta, sacó una espada de madera y los tiró de rodillas antes de amenazarlos con volverse samuráis la próxima vez que se atrevieran a actuar como cerdos incultos hacia ella. Después de que huyeron, Riselia y Leonis se acercaron a ella y Riselia los presentó, después de lo cual les compró el almuerzo. Mientras comían, Leonis preguntó por el uniforme de Sakuya, que parecía provenir de otra era. Sakuya explicó que era la vestimenta tradicional de su tierra natal, Sakura Orchid, y dijo que lo usó como un tributo a ellos, ya que los Voids eliminaron a cada uno de ellos de la faz de la tierra. Después del almuerzo, Riselia llevó a Leonis a su investigación y la instructora le pidió que le mostrara su espada sagrada. Siguiendo el juego, Leonis llamó a su bácul, por lo que la mujer le pidió que le mostrara lo que podía hacer. Mientras ella comenzaba a preparar una simulación para ajustar su poder, Leonis niveló los simuladores de Void delante de él. Impresionada y sorprendida por lo bien que funcionaba su herramienta, decidió preparar una simulación alternativa. Sin embargo, el descerebrado Musel apareció en ese momento con su harén sin cerebro a remolque y desafió a Leonis a un duelo. Agradecido por la oportunidad de finalmente mostrarles a todos por qué él era el protagonista, Leonis estuvo de acuerdo. Mientras Musel se preparaba para la pelea, sus muchachas hicieron lo mismo, lo que llevó a Riselia a señalar la injusticia de la situación. Leonis le aseguró a Riselia que no le importaba, pero ella se negó a escuchar e insistió en luchar junto a él. Al oír esto, Musel dijo que si perdían, se uniría a su pelotón, y Leonis le dijo que si ganaban, nunca más volvería a acercarse a Riselia. Riselia entonces seleccionó una espada normal, y después de que les explicaron las reglas del combate y les hicieron señas para que comenzaran, ella atacó a las chicas. Mientras ella se ocupaba de dos de ellas, Musel ordenó a otra que derribara a Leonis, pero el rey demonio bloqueó
sus ataques usando sombras y luego usó las mismas sombras para derribarla. Al ver esto, Riselia le pidió a Musel que dejara de esconderse detrás de las chicas como un pequeño cobarde y luchara como un verdadero hombre. Esta declaración hizo que los estudiantes que veían el partido comenzaran a murmurar, y eso inquietó a Musel porque no podía permitirse el lujo de dejar que su reputación se viera manchada. En ese momento, Regina corrió hacia la arena de entrenamiento y se sorprendió al encontrar a Riselia luchando, pero Riselia ni siquiera se dio cuenta de su amiga, ya que estaba demasiado ocupada noqueando a las chicas de Muselle. Después de derrotar a la última chica, fue tras Musel, pero antes de que ella pudiera derribarlo, él usó su espada sagrada para mantenerla en su lugar. El cobarde entonces intentó ir tras Leonis, creyendo que no era más que un debilucho como él mismo. Sin embargo, antes de que Leonis pudiera demostrar que estaba equivocado, Riselia manifestó su espada sagrada y se liberó del control de Musel. Inmediatamente, ella cargó contra Musel, y antes de que él supiera lo que estaba sucediendo, ella había destruido su espada sagrada. Mientras ella le apuntaba con su espada, Musel aceptó su derrota y Regina corrió hacia Riselia para felicitarla por despertar su espada sagrada. Más tarde, en su dormitorio, Riselia agradeció a Leonis, ya que creía que su espada sagrada había despertado por causa de él, pero él le dijo que no le diera las gracias. Luego explicó que fueron sus instintos como subordinada de proteger a su amo los que obligaron a su espada sagrada a despertar. Aún así, Riselia le agradeció y prometió protegerlo con su vida, después de lo cual le pidió que le ayudara a entrenar para poder volverse más fuerte. Después de la cena, Leonis visitó a Elfine para proporcionar sus datos biográficos a la red de la academia. Le preguntó por su espada sagrada, el ojo de la bruja, que ella usaba para recopilar y analizar datos en lugar de combatir. Elfine compartió que después de presenciar la muerte de dos compañeras de equipo en su pelotón anterior, mientras actuaba como el principal atacante, su espada perdió su capacidad de luchar. Entonces se unió al pelotón de Riselia y se convirtió en su analista. Después de su relato, terminó de cargar los datos de Leonis y él le preguntó si podía obtener una copia del mapa que vio en la pantalla de su computadora. Ella le dio una tableta con el mapa y después de explicarle cómo funcionaba, lo dejó marchar. Leonis regresó a la habitación de Riselia y mientras miraba el mapa, observó que había correlaciones entre los lugares donde había luchado contra héroes en el pasado y los lugares donde se produjeron los brotes de Void. Luego convocó a Blackas y le informó de lo que había aprendido hasta el momento sobre el barco y cómo funcionaba. Cuando mencionó que la nave estaba impulsada por un gran cristal de maná, Leonis dijo que quería tenerlo en sus manos, ya que sería beneficioso para su causa. Después de que Blackas se fue, Shari apareció y le informó que nadie en la ciudad sabía sobre él o la guerra que ocurrió hace 1000 años. Esto llevó a Leonis a sospechar que alguien había manipulado la historia, lo que no le sorprendió mucho. Como siempre supo, los humanos eran sospechosos. Al mismo tiempo, un equipo que investigaba la actividad del Void debajo de la nave encontró una criatura parecida a una planta que se ató a una de las cadenas del ancla y los atacó. Al día siguiente, Leonis se despertó y mientras recordaba su misión, sintió un ligero dolor en el cuello y se dio cuenta de que Riselia lo había mordido mientras dormía. Inmediatamente fue a su habitación y la obligó a despertarse usando sus poderes. Sorprendida, Riselia preguntó cómo había ordenado que su cuerpo se moviera. Entonces se explicó que el sello en su cuerpo le permitía obligarla a hacer su voluntad. Como era un poco sucia de mente, Riselia le preguntó si también podía obligarla a hacer cosas indebidas con él. Y él respondió diciendo que prefería un agujero de gusano a uno helado. Luego le preguntó por qué lo había chupado sin despertarlo para que lo supiera. Y ella se disculpó, explicando que su impulso había sido demasiado para que ella lo pudiera soportar. Más tarde, en el centro de comando militar, se realizó una reunión y todos los altos mandos de la ciudad estuvieron presentes. Se les mostró el último material que envió el equipo desaparecido antes de que fueran atacados, y se preguntaron en voz alta si lo que los atacó era un señor del Void o un mutante. Esta declaración causó pánico entre los hombres, ya que todos sabían que la aparición de un señor del Void significaría la perdición para la ciudad. Sus opiniones estaban divididas sobre qué curso de acción tomar, por lo que el comandante interino ordenó una nueva investigación de la ruta para determinar qué era realmente. Más tarde ese día, mientras Leonis y Riselia entrenaban, Leonis hizo que Riselia peleara con su ejército esquelético, y después del entrenamiento, ella se ofreció a comprarle el almuerzo para agradecerle. En otra parte de la ciudad, Shari consiguió trabajo en un restaurante, pero como criada, era tan mala en las tareas de la cocina que su jefe la envió a barrer el frente de la tienda. Justo cuando estaban a punto de salir, vio a Leonis y Riselia comprando donas y se escondió rápidamente. Desde su lugar se quejaba consigo misma de lo mucho que odiaba el hecho de que Leonis estuviera saliendo con la humana en lugar de con ella. Curiosa por saber
saber por qué Riselia era tan especial para Leonis, Sherry decidió seguirlos después de que se marcharon. Poco tiempo después, Riselia llegó frente al restaurante del que le había hablado a Leonis. Algunos niños salieron del restaurante para saludarlos y Riselia explicó que eran huérfanos que vivían allí. Cuando entraron, uno de los chicos levantó la falda de Riselia. Entonces Leonis decidió intervenir y darle una lección al mocoso. Sin embargo, se detuvo porque Riselia se rió y lo consideró una broma. En ese momento bajó el dueño y Riselia hizo las presentaciones necesarias. Y cuando los huérfanos oyeron que Leonis tenía una espada sagrada, le rogaron que se la mostrara. Desconocedor de ese tipo de atención, Leonis no sabía cómo reaccionar, pero afortunadamente Riselia desvió la atención de él al ofrecerle a los huérfanos las donas. Al mismo tiempo, el segundo equipo enviado a investigar el Void de la raíz descubrió que ya no estaba unido al ancla. Esto los dejó perplejos, pero los sensores de Elfiné detectaron vibraciones debajo de la ciudad. Después de esto, los superiores fueron informados sobre el Void faltante, lo que causó que se preocupara. Para ayudarlos a comprender lo que había sucedido, llamaron a Elfiné para que les informara sobre lo que había descubierto. La niña les dio un informe detallado de sus hallazgos y dijo que había evidencia de actividad de Voids en el barco. El consejo tuvo dificultades para creer sus afirmaciones y argumentó que no se podían evitar las defensas del barco. Sin embargo, los científicos apoyaron sus hallazgos, señalando que habían recibido las mismas lecturas. Esto llevó al consejo a preguntarse cómo el Void había logrado entrar en la nave, a lo cual les informaron que probablemente se deslizó a través de las aberturas de la cadena del ancla. Aún incrédulo, el presidente de la junta preguntó por qué aún no habían localizado al Void y Elfiné explicó que era porque el Void había concentrado su presencia. El hombre la llamó mentirosa y dijo que los Voids eran bestias tontas, por lo que era imposible para ellos poseer alguna inteligencia. Elfiné estaba a punto de explicarle el concepto de evolución al hombre con cerebro de guisante cuando sonó una alarma y llegaron informes de la ubicación del Void de la raíz. Un equipo fue enviado inmediatamente para destruirlo, pero desafortunadamente para ellos, la raíz contraatacó. Durante el caos, la transmisión en vivo al centro de comando se cortó y cuando volvió, se les informó que el Void se había escapado. Con la esperanza de encontrar dónde había ido, comenzaron a escanear la nave y Elfiné dedujo que el Void se dirigía a la central donde estaba el cristal mágico. Dijo que si no lo detenían, se desencadenaría una estampida y tendrían una repetición de lo ocurrido en el tercer jardín de asalto. El comandante interino ordenó inmediatamente el envío de soldados para proteger la central eléctrica. Desafortunadamente, cuando llegaron, el Void ya se había adherido a los monocristales, dejando a los soldados incapaces de realizar ninguna acción. Sin otra opción, el comandante interino declaró que el barco sería trasladado a modo fortaleza. Ordenó la evacuación de todos los civiles a los refugios mientras el personal militar se preparaba para la estampida inminente. Inmediatamente, todos entraron en acción justo cuando el Void tomó el control total de la central eléctrica. Cuando las alarmas de evacuación sonaron en toda la ciudad, Riselia y Leonis se apresuraron afuera del restaurante para ver qué estaba pasando. Riselia casi se desmaya por la sorpresa cuando vio que los portales se abrían y los Voids invadían la ciudad. Ella observó con incredulidad cómo la ciudad se transformaba en un arma enorme, disparando a los Voids. En otra parte de la ciudad, los miembros del pelotón de Riselia ayudaron a los ciudadanos a evacuar a los refugios. Sin embargo, Regina estaba preocupada por Riselia y le preguntó a Elfiné si había podido contactarla todavía. Elfiné dijo que no, explicando que las comunicaciones no funcionaban, pero aseguró a Regina que Riselia estaría bien. Le pidió que se centrara en su misión actual y poco después todos se unieron a la pelea. Tan pronto como desapareció dentro del restaurante, Shari se materializó ante Leonis, a quien le pareció extraño que ella hubiera aparecido sin ser convocada. Sin embargo, él se alegró de que ella hubiera venido y le ordenó que fuera a ayudar a Elfiné, Regina y Sakuya. Shari no quería ir y le dijo que prefería quedarse a su lado y protegerlo, pero Leonis le dijo que no le gustaban las chicas pegajosas y le exigió que hiciera lo que le había ordenado. Poco después de irse, Leonis notó que los Voids habían llegado a esa parte de la ciudad, así se lo hizo saber a Riselia. Luego ordenó a todos que permanecieran dentro del restaurante, prometiendo que Riselia y él los protegerían de los Voids. Cuando los Voids atacaron, ella cargó contra algunos y les cortó la cabeza, mientras Leonis usó magia de fuego para quemar el resto. A medida que se abrían más portales alrededor de la ciudad para permitir la entrada de más Voids, Sakuya y Regina lucharon contra algunos Voids de clase Ogro y clase Wyvern. Las cosas siguieron yendo bien hasta que un Void de clase Hydra cayó en el medio de la ciudad, trayendo consigo algunos Voids de clase Dragón. Cuando comenzaron a destruir los cañones, Leonis decidió que era hora de actuar a lo grande y usar un hechizo de alto nivel. Le pidió a Riselia que se encargara de los pequeños peces, y mientras comenzaba a cantar el hechizo para derrotar al dragón, se dio cuenta de que estaba haciendo demasiado para salvar una ciudad
voluntad humana. Sin embargo, dejó esos pensamientos de lado y completó el hechizo, por lo que comenzaron a llover bolas de fuego sobre los Voids. Cuando Riselia casi fue golpeada, le ordenó que se quedara quieta y le aseguró que mientras no se moviera estaría bien. La lluvia de fuego pronto terminó, pero el dragón seguía en pie e incluso intentó asar a Riselia, pero ella se apartó antes de que pudiera hacerlo. Al momento siguiente, Blackas salió de las sombras y atacó al dragón. Entonces, mientras estaba ocupado tratando de sacudirlo, Leonis comenzó a cantar nuevamente. Esta vez, su hechizo fue lo suficientemente poderoso y eliminó al dragón de una vez por todas, sorprendiendo a Riselia. Mientras ella se movía para ir hacia él, el suelo se abrió y las raíces del Señor del Void la agarraron. Leonis intentó ir tras ella, pero el Señor del Void lo detuvo enviando más raíces para bloquear su camino. Las raíces luego tomaron la forma de un rostro que pertenecía a Arakael, revelando que él fue el responsable del caos. Leonis atacó a Arakael con un hechizo de fuego, pero la nueva y mejorada cosa del pantano logró escapar y se arrastró de nuevo al suelo. Como se había llevado a Riselia con él, Leonis intentó ir tras ellos, pero Blackas salió de las sombras y lo detuvo, haciéndole saber que los huérfanos y el dueño lo estaban vigilando. Leonis entonces se acercó al grupo y les dijo que regresaran adentro, pero ellos se negaron y le rogaron que salvara a Riselia. Les aseguró que lo haría y antes de embarcarse en su misión de rescate, erigió una barrera mágica alrededor del edificio y convocó a 2 esqueletos ordenándoles que custodiaran el lugar. Después de regresar con Blackas, los dos se prepararon para ir tras Arakael, pero se detuvieron cuando Leonis escuchó la voz de Elfiné proveniente de los pendientes de Riselia, que se le habían caído mientras la arrastraban. Al recogerlo, le contó a Elfiné lo que le había sucedido a Riselia y le pidió que rastreara su ubicación usando su espada sagrada para poder ir a buscarla. Elfiné rechazó su petición diciendo que era una locura para un novato inexperto como él embarcarse en una misión tan peligrosa. Ella le dijo que fuera a donde ella y los demás estaban y dijo que contactaría al pelotón a cargo de ese distrito para que pudieran buscar a Riselia. Leonis argumentó que para entonces sería demasiado tarde y le rogó que rastreara la biofirma de Riselia, por lo que ella estuvo de acuerdo. Unos segundos después le dijo a Leonis que Riselia estaba en la planta de energía, por lo que él le dio las gracias. En el momento en que cortó la comunicación, Regina llamó a Elfiné y le dijo que se hiciera a un lado. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde y justo cuando Elfiné estaba a punto de ser eliminada, Shari decapitó a ese Void usando su látigo. Las chicas se sorprendieron y comenzaron a preguntarse qué clase de fallo en la Matrix había ocurrido, pero nunca se dieron cuenta de la verdad porque Shari se escondió de ellas y siguió comiendo sus donas. Mientras tanto, Leonis y Blackas se dirigían a la central eléctrica y Blackas le preguntó a Leonis por qué había enviado a Shari a ayudar a las chicas. Leonis afirmó que era porque las chicas eran útiles y no quería que nada malo les pasara a ellas. Blackas sabía que estaba actuando como Pinocho, así que preguntó por qué había puesto una barrera alrededor del restaurante y dejado guardias para proteger. Al darse cuenta de que lo habían atrapado, Leonis admitió que le había cogido cariño a los humanos, lo cual no sorprendió a Blackas, ya que sabía que su amigo era un gran blando. Cuando llegaron a la central descubrieron que Arakael se había fusionado con el monocristal y estaba extrayendo su energía. Leonis intentó sacarlo a la fuerza del cristal prendiéndole fuego, pero se regeneró en cuestión de segundos. Luego exigió saber cómo Leonis seguía vivo y Leonis le dijo que era porque había sellado su alma. Arakael lo llamó tonto y dijo que su resurrección terminaría en vano porque el mundo estaba a punto de ser reconstruido junto con la estrella del Void. Sus palabras no tenían sentido ni para Leonis ni para Blackas, por lo que Arakael se rió y reveló que había sido elegido para ser el portador de buenas nuevas, otra declaración que no tenía ningún sentido para el rey demonio. Y justo cuando él estaba a punto de decirle que cerrara su boca infectada de musgo, aparecieron cabezas en miniatura alrededor de las viñas de Arakael. Pronto comenzaron a armonizar una melodía que hizo que Leonis se diera cuenta de que las cabezas eran los sacerdotes del orden sagrado que Arakael había asimilado. No pasó mucho tiempo después de esta revelación cuando Arakael comenzó a atacar a Leonis y Blackas, pero ellos evadieron sus raíces y contraatacaron. Lamentablemente estaban en desventaja porque Arakael había hecho de todo el lugar su dominio y estaba usando las cabezas adicionales para lanzar múltiples hechizos a la vez. Mientras peleaban, Riselia intentó liberarse de las raíces que la sujetaban, pero lo único que logró fue cortarse. Negándose a rendirse, invocó su espada sagrada y mientras intentaba maniobrar la espada para cortar las raíces, Leonis se abrió paso a través de las raíces y hechizos de Arakael tratando de llegar hasta ella. Afortunadamente, algunos de sus poderes vampíricos se activaron y al usar su sangre, ella creó mini cuchillas para cortar sus ataduras. Esto le permitió a Leonis localizarla y al momento siguiente le disparó un pendiente infundido con su sangre en su pecho. Al instante, los niveles de poder de
de Riselia aumentara, lo que le permitió liberarse de sus restricciones mientras le brotaba un par de alas de sangre. Cuando Riselia vio a Leonis, corrió hacia él y casi provocó que ambos cayeran, pero afortunadamente él logró evitarlo y consiguió que ambos aterrizaran sanos y salvos en una cornisa. Elogió a Riselia por finalmente activar sus poderes y ella le agradeció por el aumento de maná que le dio. Arakael se enfureció al verlos y, como alguien que nunca podría aceptar la derrota, juró que le haría pagar a Leonis. Luego comenzó a cantar un hechizo y, como tenía a los sacerdotes para respaldarlo, sabía que el hechizo sería enorme. Blackas reconoció el hechizo que estaba cantando y dedujo que cuando estuviera terminado se produciría una segunda gran explosión. Para frustrar sus planes, Leonis le pidió a Riselia que mantuviera ocupado a Arakael y le diera tiempo para preparar algo para derrotar al gran sabio. Mientras ella comenzaba a luchar contra las raíces, Blackas le preguntó a Leonis cuál era su plan y el rey demonio respondió que iba a usar su espada demoníaca. Blackas le recordó lo que Roselia le había advertido sobre la espada, pero Leonis afirmó con confianza que sabía lo que hacía. Mientras desenvainaba la espada, declaró que el séptimo jardín de asalto ahora le pertenecía, ya que la condición para manejar la espada era su voluntad de proteger lo que era suyo. La espada reconoció la decisión de Leonis y cuando Arakael la vio, exigió saber dónde la había conseguido. Leonis ignoró su pregunta y dijo que era bueno que todavía sintiera miedo, pero Arakael le dijo que no importaba lo que le hiciera, porque era imposible cambiar el calamitoso destino del mundo. Leonis le aseguró que conquistaría ese destino y luego levantó su espada para asestar un poderoso corte, al que llamó Ragnar Lost. Con esto, Arakael fue derrotado y la estampida comenzó a disminuir. Sin embargo, los humanos asumieron que el señor del Void había muerto, porque la planta de energía tenía un colapso y él había quedado atrapado en él. Días después de la estampida, la cuarta princesa y su gente abordaron un barco rumbo al séptimo jardín de asalto, porque la princesa quería ver cómo sus súbditos lo estaban haciendo después de sobrevivir a la estampida. De regreso al séptimo jardín de asalto, Leonis decidió investigar un poco visitando la bóveda de la ciudad. Cuando llegó, el espíritu encargado del lugar le negó la entrada porque necesitaba la autorización de la oficina administrativa para acceder a la bóveda. Los dioses de la trama le enviaron entonces una ayudante en forma de Regina, que se coló detrás de él y le cubrió los ojos. Leonis adivinó fácilmente quién era ella, lo que le hizo decir que debería haberle seguido el juego por un rato más para poder disfrutar la sensación de sus pechugas contra su espalda. Leonis la regañó por intentar calentarlo y le preguntó cómo lo había encontrado si no le dijo a nadie a dónde iba. La niña le aseguró que él era la última persona a la que querría acosar y le explicó que lo había visto mientras pasaba por el lugar. Ella le preguntó qué había ido a hacer allí y él mintió diciendo que había venido a investigar un idioma antiguo que estaba escrito en todas las ruinas. Creyendo su mentira, Regina se ofreció a ayudarlo y mientras él observaba confundido, ella se acercó al espíritu y lo obligó a dejarlo entrar. Su confusión pronto se convirtió en asombro y cuando le preguntó cómo lo había hecho, Regina le dijo que era un secreto. Mientras se aventuraban a entrar en la bóveda, sus teléfonos sonaron simultáneamente, por lo que revisaron para ver cuál era el mensaje. Resultó ser una invitación a la ceremonia de reconocimiento que estaba programada para tener lugar en el barco de la princesa, ya que su pelotón fue parte de los que recibieron la distinción debido al papel que desempeñaron durante la estampida. En ese momento, Riselia llamó a Leonis e hicieron planes para encontrarse en el puerto más tarde. Después de colgar el teléfono, Leonis le pidió a Regina que siguiera adelante sin él, pero ella le dijo que no asistiría a la ceremonia y luego se fue. Mientras tanto, dentro del área de conservación de los semihumanos, algunos de ellos conspiraron para secuestrar a la princesa y negociar con el imperio para liberar a sus parientes encarcelados. Mientras hacían sus planes, Elsa le preguntó a su líder, Basid, si era aconsejable que los llevaran a embarcarse en una misión tan peligrosa cuando sabían que los humanos poseían espadas sagradas. La persona que respondió a su consulta fue Shira, quien se materializó de la nada y se unió a su conversación. Ella le dijo a Elsa que no tenía que preocuparse porque tenía un plan sólido para deshacerse de ese problema. Antes de que el grupo pudiera comenzar a cuestionar quién era ella y por qué pensaba eso, ella los convenció de que la dejaran unirse a ellos y les propuso una idea diferente. Su idea era secuestrar el barco junto con la princesa y todos a bordo y luego obligarla a llevarlos a la capital, donde comenzarían las negociaciones. Aceptando su loca idea, le preguntaron cuál era su plan para superar a los caballeros santos. La elfa oscura reveló que su diosa le había dado la habilidad de otorgarles poderes que rivalizan con los de una espada sagrada y les presentó una espada demoníaca. Siendo el líder, Basid fue el primero en recibir una espada demoníaca y mientras probaba su nueva espada, el grupo quedó asombrado. Shira prometió otorgarles armas similares a todos ellos, pero pidió que en cambio le entregaran a todos los espadachines
espadachines sagrados para que pudiera sacrificarlos a la diosa, y estuvieron de acuerdo. Más tarde ese día, cuando Leonis llegó al puerto, dio un paseo y visitó algunos puestos para poder comprar un regalo para Riselia. Se engañó a sí mismo creyendo que lo hacía para recompensarla por ser una buena sirvienta y no porque se hubiera encariñado con ella. Mientras se dirigía al barco, la princesa salió a la cubierta para saludar a sus súbditos y se dijo a sí mismo que era una buena táctica para mantener a la gente leal. Riselia y los demás pronto llegaron y después de que Leonis se acercó a ellos, le dio a Riselia el regalo que le compró. Riselia estaba muy contenta con el llavero, pero se burló de él diciendo que no crecería hasta convertirse en un rey demonio certificado, lo que le sorprendió ya que no creía que pudiera tener ese tipo de labia. Luego le dio las gracias y, después de guardar el regalo, dijo que era hora de embarcar, pero antes de que pudieran hacerlo, la autoproclamada némesis de Riselia, Fenris, se acercó a ellos. Como todos los clichés de chica mala jamás escritos, Fenris comenzó a alardear y a burlarse de Riselia y sus amigos. Ella les preguntó si habían tomado un giro equivocado en su camino hacia la ceremonia de premiación de los perdedores, y Riselia respondió que también habían sido invitados a la ceremonia de reconocimiento. Esto hizo callar a la niña, pero no por mucho tiempo, y cuando parecía que estaba a punto de decir algo para provocar a Riselia, Elfiné habló y le dijo que retrocediera. Por respeto a Elfiné, Fenris aceptó retirarse. Sin embargo, se negó a irse sin tener la última palabra, así que felicitó condescendientemente a Riselia por despertar su espada sagrada. Mientras se alejaba, Leonis le preguntó quién era y Riselia le dijo que ella era la razón por la cual las rubias tenían mala reputación. Mientras tanto, los semihumanos irrumpieron en la nave y robaron los rostros de los guardias que habían asesinado para poder mezclarse. Mientras esperaba que apareciera la princesa, Leonis se sentó en una de las tumbonas junto a la piscina, leyendo el texto que había sacado de la bóveda, lo que le llevó a creer que lo habían borrado deliberadamente de la historia y quería descubrir por qué. Poco después, mientras la princesa caminaba hacia el salón de banquetes, los semihumanos hicieron su movimiento. Después de deshacerse de sus guardias, comenzaron a amenazarla para que fuera con ellos. Entonces, la princesa liberó el espíritu de su mascota. Dentro del salón de banquetes, los invitados fueron reunidos por el equipo de Elsa, y cuando Fenris intentó hacerse la dura, Elsa disparó un tiro de advertencia y prometió que el siguiente estaría dirigido a la cabeza de Al. Fenris no tuvo más remedio que guardar su espada sagrada. Sin embargo, para asegurarse de que nadie más hiciera lo mismo, el elfo más viejo arrojó una bomba de manzana y advirtió que si hacían algo, la detonarían. Entonces, todos se pusieron en fila y entregaron sus teléfonos y dispositivos de comunicación. Los civiles fueron entonces separados de Riselia y los demás, por lo que pidieron a los semihumanos lo que querían. Girda reveló que querían que el imperio liberara a sus parientes, y Fenris les dijo que la corona no negociaba con terroristas, lo que le molestó. Al ver esto, Elsa le recordó que no debían hacerles daño, así que retrocedió. Cuando empezó a quejarse de que no entendía por qué una diosa necesitaba tantos sacrificios, Leonis sintió curiosidad y decidió ir a investigar. Luego le hizo saber a Riselia que estaba a punto de sacar un avatar. Después de que él se escabulló usando sus sombras, las chicas se acurrucaron juntas para que los semihumanos no se dieran cuenta de que faltaba. En el puente del barco, Shira utilizó espíritus artificiales para obligar a la princesa a activar el motor del barco y establecer un rumbo hacia un arrecife de Voids. Sorprendido, Basid dijo que se estaba desviando del plan e insistió en que la princesa cambiara el curso, pero Shira dijo que no le importaban en absoluto sus planes. Luego, reveló que los había usado para sus propios fines, y cuando Basid intentó atacarla, ella manipuló su espada demoníaca y lo quemó vivo. Temiendo por su vida, Girda se quedó callada y aceptó hacer todo lo que Shira quería. Mientras tanto, afuera, Regina encontró el espíritu mascota de la princesa, y cuando tocó el espíritu, escuchó la voz de la princesa pidiendo ayuda. Regina inmediatamente agarró el espíritu y saltó al barco justo antes de que zarpara lejos del puerto. En el pasillo, se topó con Leonis, y cuando él cuestionó su presencia en el barco, dijo que venía porque su hermana pequeña estaba en peligro. Para contextualizar, reveló que en realidad era la cuarta princesa del imperio. Sin embargo, había sido dejada de lado debido a las circunstancias que rodearon su nacimiento. Resultó que la noche en que nació, la estrella roja, a la que el pueblo apodó la calamidad escarlata, había estado en el cielo, dado que se consideraba un mal augurio para los miembros de la realeza nacer cuando la estrella estaba presente. El rey ordenó que la enviaran de regreso al cielo. Afortunadamente, el abuelo de Riselia estaba allí en ese momento, por lo que convenció al rey para dejar vivir al bebé y luego llevársela de vuelta a casa con él. Allí, la entregó al padre de Riselia, quien la llevó a su casa y la crió junto a Riselia como su sirvienta para mantener su identidad en secreto. Sin embargo, las únicas personas que conocían su verdadera identidad aparte de la familia de Riselia eran miembros de su pelotón. Al darse cuenta de que su historia
se estaba alargando, Regina dijo que había encontrado al espíritu mascota de su hermano y había aprendido de él la situación a bordo del barco. Resultó que todos los miembros de la familia real podían conectarse con los espíritus, lo que explicaba cómo había logrado manipular la lechuza en la bóveda. Leonis luego le dijo que se había escabullido del salón de banquetes sin que nadie se diera cuenta para buscar a la princesa y le pidió que se uniera a él. Regina aceptó rápidamente la oferta y apaciguó al espíritu para que pudiera guiarlos a la princesa. De vuelta en el salón de banquetes, el Finney le informó a Riselia que analizaría las características de la bomba usando uno de sus drones que estaba escondido detrás de la lámpara de araña. Dijo que la varita del elfo fue el detonante de la bomba y le pidió a Riselia que le ganara tiempo para retrasar la activación de la bomba. Para concederle su petición, Riselia usó un tenedor para perforarse el dedo y así poder usar sus poderes de vampiro. Mientras tanto, cuando Leonis y Regina llegaron al puente, no había nadie allí y Regina notó que no podían desviar el barco de su rumbo establecido porque todos los controles habían sido apagados. Leonis le sugirió que se acercara a la princesa usando el espíritu, pero Regina se negó diciendo que si lo hiciera, su identidad sería revelada. El rey demonio le dijo de la manera más amable posible que a menos que fuera un miembro fundador de la Liga de la Justicia, a nadie le importaría si se revelara su identidad. Al darse cuenta de que tenía razón sobre su insignificancia, Regina se acercó a la princesa y preguntó por su paradero. La niña le dijo que se dirigían a la cabina de vuelo, así que Regina le dijo que la ayuda estaba en camino, pero la princesa le rogó que priorizara el cambio de rumbo del barco. Ella le indicó que fuera a la cubierta inferior del barco, donde se encontraba el sistema de monitoreo, y le dijo que ingresara el código de acceso que ella le proporcionó para recuperar el control del barco. Después de romper la conexión, Regina le dijo a Leonis dónde estaba la princesa, por lo que saltó por la ventana para acortar el tiempo que le tomaría llegar hasta ella. De vuelta en el salón de banquetes, Riselia usó su arte de sangre de demonio para crear una cuerda que conectó a la varita del viejo elf, justo cuando estaba a punto de darle a Elfine el visto bueno para bloquear la señal. Fenris decidió ver cómo se sentía ser la protagonista. Ella comenzó a burlarse de los semihumanos, lo que provocó que Girda se molestara y comenzara a gritarle. La única razón por la que se cayó fue porque Sakuya, que se había desatado y estaba comiendo, rompió un plato. Inmediatamente Girda la apuntó, pero Elsa le advirtió que tuviera cuidado porque podía notar que Sakuya era de Sakura Orchid. No era ningún secreto que los de Sakura Orchid eran unos locos y buscaban la emoción, obteniendo lo que querían de cada pelea en la que se involucraban. Odiando el hecho de que la atención se había desviado de ella, Fenris desafió a Girda a una pelea, y cuando él la atacó, ella se puso en modo Kung Fu Panda sobre él. Como todos estaban distraídos por la pelea, Riselia y Elfine llevaron a cabo su plan y desarmaron al viejo elf. Al darse cuenta de que su carta del triunfo había desaparecido, Elsa intentó aferrarse a lo que quedaba del control, amenazándolos con su arma. Al momento siguiente, Sakuya la golpeó con la empuñadura de su espada y ella se desmayó. Fenris entonces activó su espada sagrada, que se transformó en una manada de lobos de hielo, y les ordenó atacar a Girda. Con el elfo como único oponente restante, Riselia lo noqueó rápidamente y luego regañó a Fenris por casi poner en peligro su plan con su fuerte arrebato. Después de liberar a todos los rehenes, Riselia intentó llamar a Leonis, pero no pudo localizarlo. Ella todavía estaba intentando contactarlo cuando los Voids comenzaron a abordar la nave, por lo que Fenris y Sakuya comenzaron a luchar contra ellos. Elfine y Riselia comenzaron a ayudar a los civiles a salir de la habitación, y mientras hacían esto, Leonis contactó a Riselia a través del llavero que le había regalado. Él le dijo que fueran a ayudar a Regina, pero Riselia le explicó que la necesitaban en el salón de banquetes por los Voids. Leonis le aseguró que había tomado medidas para solucionar lo de los Voids, por lo que dejó a Elfine a cargo del control de multitudes y salió a buscar a Regina. Las chicas hicieron todo lo posible para mantener los Voids a raya, pero las cosas se intensificaron cuando apareció un Void apodado el Devorador de Cerebros. Sakuya luego pidió a los demás que se dirigieran a la otra habitación y protegieran a la gente mientras ella se quedaba atrás para pelear con el señor Pulpo. Tan pronto como cumplieron con sus instrucciones, Sakuya se soltó, desbloqueando una técnica secreta que convirtió su espada sagrada en una espada demoníaca. Al mismo tiempo, Regina y Riselia llegaron a la cubierta inferior, y tras conseguir deshacerse de los Voids allí, Regina fue a hacer lo que necesitaba hacer, mientras Riselia se quedó haciendo guardia. Afuera, Shera obligó a la princesa a subir al dirigible y dejó que la pobre Girda muriera a manos de los Voids. Sin embargo, cuando Shira intentó volar fuera de la nave y escapar, Leonis sujetó la aeronave en el lugar usando sus sombras. Dentro del salón, Shari ayudó a las chicas a matar los Voids restantes, dejándolas confundidas nuevamente mientras se preguntaban quién las había ayudado. En la sala principal, una cansada Sakuya descansaba después de haber matado al gemelo malvado de Calamar. De vuelta
vuelta afuera, Shiera se enfrentó a Leonis y se burló con incredulidad cuando él se presentó como un rey demonio. Ella le dijo que estaba delirando, pero Leonis la hizo tragarse sus palabras contrarrestando el hechizo que ella intentó usar contra él. Luego la ató con sus sombras y le pidió que le dijera el nombre de la diosa a la que servía. Antes de que Shiera pudiera decir algo, su cuerpo comenzó a temblar y una espada la obligó a salir de su cuerpo. Leonis reconoció la espada como la del asesino del rey demonio, la espada destructora del mal, Solstar, y se preguntó cómo había llegado allí. Ante sus propios ojos, la espada se transformó y abrió portales para traer más Voids a la cubierta. Intentó destruir la espada, pero aún poseía los poderes que tenía cuando era una espada sagrada, por lo que contrarrestó el hechizo de Leonis. Antes de que pudiera pensar en otra forma de destruirlo, se teletransportó y reapareció detrás de Leonis, justo cuando el rey demonio notó que la princesa estaba en peligro. Leonis eliminó a los Voids, pero no pudo hacer lo mismo con la espada. Regina, que los había estado observando desde la cámara en la cubierta, comenzó a controlar las armas y abrieron fuego contra los Voids y la espada. Desafortunadamente, eso no hizo nada contra la espada, por lo que comenzó a lanzar misiles contra ella, y sorprendentemente, Riselia salió volando de uno de los misiles como un gato en una caja. Después de que ella aterrizó en los brazos de Leonis, él le ordenó que asumiera los Voids, mientras él se encargaba de la espada. Luego sacó su espada demoníaca y destruyó la espada corrupta usando el Ragnar Lost. Más tarde, cuando todo terminó, la princesa agradeció a Riselia, Elfinés, Sakuya y Fenris por salvarla a ella y a todos los demás en el bar. Cuando preguntó por Regina y Leonis, Riselia explicó por qué estaban desaparecidos de la reunión. La princesa expresó su tristeza por no tener la oportunidad de agradecerles, pero Riselia le aseguró que no se lo tendrían en cuenta, y luego le dijo a la princesa que Regina le deseaba un futuro brillante y feliz. Mientras tanto, Leonis estaba acostado en la cama en el dormitorio, porque usar la espada demoníaca había agotado su maná. Regina entró en la habitación para ver cómo estaba, y él le aseguró que estaría bien después de un descanso. La niña sabía que lo haría, sin embargo, quería mostrarle su gratitud por ayudarla, así que le dio un beso y le dijo que lo mantuviera en secreto. Días después, mientras los miembros restantes del grupo rebelde de Mi Humano estaban siendo perseguidos por los Caballeros Santos, Leonis llegó a su rescate. Sintiéndose como Medusa, convirtió a los caballeros en piedra y luego se reveló de la forma más teatral posible, ocultando su rostro tras una máscara. Obligó a los confundidos de Mi Humanos a arrodillarse y se presentó ante ellos como el rey demonio, Sol Vadis. Después de su presentación, les dio dos opciones: o prometían su lealtad hacia él o eran atrapados por los caballeros. La elección era obvia, por lo que los demi-humanos decidieron arriesgarse con el psicópata enmascarado y le prometieron lealtad. Justo cuando abrió un pasaje que conducía al laberinto oculto que había creado para ellos, su teléfono sonó. La persona que llamaba era Riselia y quería saber dónde estaba. Leonis colgó rápidamente antes de que se descubriera su identidad y luego procedió a hacer una salida dramática, dejando a sus nuevos súbditos confundidos. Resultó que Riselia había ido a buscar a Leonis a su habitación, pero había encontrado en su lugar a Shari barriendo el suelo. Creyendo que sus ojos le jugaban una mala pasada, cerró la puerta y cuando la abrió de nuevo, la criada ya no estaba. Poco después, Leonis apareció en su dormitorio y, después de guardar su capa y con la máscara, se aventuró a buscar a Riselia. Encontró a la muchacha vistiéndose con la puerta abierta de par en par y rápidamente miró hacia otro lado. Desafortunadamente para ellos, los escritores habían decidido que este momento de fanservice era necesario. Hubo un giro en la trama, por lo que entró Regina y cuando los vio preguntó si necesitaba llamar a las autoridades, pero le aseguraron que todo fue un malentendido. Después de que Riselia se vistió, se sentaron a comer los sándwiches que trajo Regina y su conversación pronto giró hacia los rumores de que su dormitorio estaba embrujado. Esto se debió a que la gente había estado viendo a Blackas y Shari rondando el lugar. Riselia estuvo de acuerdo inmediatamente y les dijo que había visto a la criada barriendo la habitación de Leonis. Esto impulsó a Leonis a tomar nota mental para decirle a su gente que eran malos manteniendo un perfil bajo. Riselia luego le preguntó a Leonis dónde había ido esa mañana y él mintió, diciendo que habían ido a entrenar para prepararse para el partido de práctica que tenían más tarde ese día. Las chicas le dijeron que era una decisión sabia y que tenían que hacer lo mejor que pudieran si querían vencer al pelotón de Fenris y ascender de rango. Unas horas más tarde comenzó el partido de práctica y Riselia y Leonis trabajaron juntos para tomar una de las banderas pertenecientes al pelotón de Fenris. Elfinés tenía el importante deber de proteger la bandera principal de su pelotón y al mismo tiempo velar por su equipo. Ella y Regina trabajaron bien juntas, pero Sakuya se entusiasmó demasiado y comenzó a perseguir a los lobos de hielo de Fenris. Desde las gradas, la instructora se dio cuenta de la estrategia del pelotón 18 e informó
informó a los miembros del consejo que era un plan prometedor. Sin embargo, agregó que si no lo ejecutaban correctamente, podrían correr el riesgo de perder el partido. En ese momento, un lobo de hielo cargó contra Riselia, y cuando ella intentó defenderse, otro lobo se acercó por detrás y le mordió la pierna. Leonis destruyó rápidamente al lobo, pero la quemadura de hielo en la pierna de Riselia persistió y fue dolorosa. Fenris reveló su verdadera identidad y se rió de Riselia por caer en su trampa. Sin embargo, Riselia le dijo que dejara de actuar con tanta arrogancia y cuestionó por qué Fenris, como capitán, estaba protegiendo una subandera. Fenris respondió que quería la oportunidad de luchar contra Riselia. Sintiéndose segura, reveló la estrategia de su pelotón, lo que hizo que Riselia se diera cuenta que habían estado jugando el juego de Fenris todo el tiempo. Leonis admiraba la habilidad de la muchacha para planificar la estrategia. Sin embargo, deseaba que ella dejara de hablar por una vez, ya que el sonido de su voz era tan molesto como un mosquito. Volviendo a sintonizar su sesión de ladridos, la oyó declarar que ganaría antes de hacer guantes de boxeo con sus lobos de hielo. Su compañero de equipo intentó enfrentarse a Leonis, pero él la noqueó y le devolvió la atención a la pelea de Riselia y Fenris. Este último empujó a Riselia contra un árbol y la mantuvo allí con hielo, pero Riselia logró liberarse de sus esposas de hielo y cargó contra Fenris, derribando. La bajó y se quedó de pie sobre ella con su espada. Conmocionada, Fenris se desmayó y unos minutos después, la bandera principal de su pelotón fue capturada, asegurando la victoria para el pelotón de Riselia. Esa noche, en un lugar no revelado, Nefaques, el compañero de Shera, se preguntó cómo ella murió mientras alimentaba con espadas sagradas un monocristal. Resultó que había estado coleccionando espadas sagradas como cartas de Pokémon y trayéndolas a él. Luego las introducía en el monocristal como ofrenda a la diosa que estaban tratando de resucitar. Fuera del lugar se abrió un portal y mientras su barco flotaba hacia el mar abierto, se reveló que estaba usando el tercer jardín de asalto abandonado como su base. Unas horas más tarde, la instructora convocó al pelotón de Riselia para informarles que sus drones habían capturado imágenes de un tercer jardín de asalto que había aparecido inesperadamente. Ella explicó que el barco se dirigía hacia ellos y mencionó que tenían recibiendo 2 señales de socorro. La instructora indicó que estas señales podrían sugerir la presencia de sobrevivientes a bordo, pero no lo sabrían con certeza hasta que investigara. Ella asignó la misión al pelotón, lo cual fue sencillo: buscar supervivientes y apagar los motores del barco. Necesitaban completar la misión en 72 horas, ya que exceder ese plazo evitaría que el séptimo jardín de asalto se retirara, lo que provocaría una colisión con el tercer jardín de asalto. El pelotón aceptó la misión, pero Riselia cuestionó por qué la instructora los había elegido para esta tarea. La instructora admitió que fue porque Riselia y Regina venían de allí, pero también dijo que creían en sus capacidades como equipo. Riselia le agradeció su honestidad y trató de sugerir que dejaran a Leonis fuera de la misión, pero él protestó. Al día siguiente, mientras las chicas se reunían en la cubierta de vuelo, Leonis se reunió con Blackas y Sherry. Le encargó a Blackas que vigilara la ciudad en su ausencia y le ordenó a Sherry que lo acompañara. Algún tiempo después de que partieron para su misión, Regina se aburrió, por lo que le pidió a Leonis que se acostara en su regazo para poder limpiarle los oídos. Mientras hacía eso, Leonis se quedó dormido y soñó con el pasado cuando Roselia le contó que ella desaparecería del mundo pronto. Leonis pensó que estaba bromeando, pero ella le aseguró que no era así y dijo que se reencarnaría dentro de 1000 años. Ella le dijo que su misión como su leal sirviente era encontrarla en su nuevo cuerpo, pero le hizo prometer que haría algo si ella terminaba convirtiéndose en otra cosa. Leonis se despertó antes de que ella le dijera qué hacer y se sorprendió al ver que él estaba en el regazo de Riselia y no de Regina. El Finé pronto les informó que habían llegado y después de aterrizar el avión, todos desembarcaron. Riselia luego instruyó a Regina, Sakuya y el Finé para que determinaran el lugar exacto de donde provino la señal de socorro. Mencionó que ella y Leonis se dirigirían a la planta de energía para apagarla, pero el Finé insistió en enviar uno de sus drones con ellos. Cuando el grupo se separó, Leonis le ordenó a Shari que acompañara a las chicas y las vigilara en caso de emergencia. Aunque la criada demonio no estaba contenta con esta tarea, no tenía más opción que obedecer las órdenes de su amo. Poco después, Leonis y Riselia fueron atacados por un boy y Riselia quedó atrapada debajo de un poste de luz. Mientras tanto, unos minutos antes de que el avión aterrizara, una elfa llamada Arl apareció repentinamente en otra parte de la ciudad abandonada. La habían enviado allí desde el pasado y estaba confundida sobre por qué el lugar era así. Sin embargo, encontró algo de ropa y después de vestirse, fue a inspeccionar el área. Mientras hacía esto, vio el avión y observó con confusión y asombro cuando aterrizó. Estaba tan distraída por la vista que no se dio cuenta de que había aparecido Nefaques detrás de ella hasta que habló. Sorprendida, Arle se giró para mirarlo y él le dijo que era un
honor estar en presencia del gran héroe elfo en persona. Al oír esto, Arle se puso a la defensiva y preguntó con cautela si él también era del pasado. Ignorando su pregunta, Nefakes se presentó y dijo que sabía que ella estaba allí para destruir la vasija de la diosa. Sus palabras la hicieron desconfiar de él, por lo que lo consideró un enemigo y trató de atacarlo, pero desapareció. Al momento siguiente, un Void apareció detrás de ella, por lo que dirigió su atención hacia él, preparándose para pelear. Al mismo tiempo, Riselia y Leonis también estaban siendo atacados, por lo que Leonis usó su oscuridad. El Void lo atacó con un hechizo, destruyendo el dron de Elfine en el proceso, pero Leonis salió ileso gracias a su barrera. Cuando intentó tomar represalias, el Void se defendió con una barrera, lo que le hizo darse cuenta de que estaba imitando a un ángel. Esta constatación lo impulsó a probar un hechizo de alto nivel, porque el Void seguía contrarrestando los de bajo nivel. Elfine y los demás oyeron las explosiones, y cuando Elfine confirmó que su dron había sido destruido, Regina sugirió que se dirigieran hacia donde estaba Leonis. El Void siguió atacando y contrarrestando todos sus hechizos, pero Leonis logró derrotarlo usando un hechizo de bola de fuego y un hechizo de rayo. Con el Void desaparecido, se apresuró a ver a Riselia, quien le aseguró que todo estaba bien, hasta que intentó ponerse de pie y descubrió que sus piernas estaban afectadas. Leonis le dijo que no se preocupara y dijo que sus habilidades de vampiro la curarían. Sin embargo, tomaría algún tiempo. Sugirió encontrar un lugar donde permanecer discreta hasta que ella sanara, pero mientras hablaba, notó que algunas figuras se acercaban a ellos. Inmediatamente intentó atacar, pero Riselia lo detuvo, diciendo que su escáner no estaba detectando ninguna señal. A medida que las figuras se acercaban, se reveló que eran fantasmas, y Riselia reconoció el escudo en su ropa como perteneciente a su familia. William, que parecía ser el líder del grupo, preguntó si habían venido porque habían recibido sus señales de socorro. Confundida sobre por qué los fantasmas enviaban señales de socorro, Riselia preguntó cuál era su objetivo, y William explicó que habían querido advertirles. Dijo que un señor del Void se había instalado en la planta de energía y se había fusionado con el cristal de maná, y una vez que terminara de absorber toda la energía del cristal, despertaría. Riselia le dijo que necesitaban confirmar si su historia era cierta, porque nadie les creería si dijeran que los fantasmas les habían dado la información. Dijo que si reunían evidencia de la presencia del señor del Void, podrían convencer a los que regresaron a casa para evacuar. William prometió que le ayudarían a reunir las pruebas, pero sugirió que ella fuera con ellos a la finca de su familia y se quedara allí hasta que estuviera completamente recuperada. Cuando llegaron a la superficie, Riselia se sorprendió al descubrir que los fantasmas habían enviado una limusina para recogerla. Leonis pensó que esto era impresionante, pero decidió convocar a sus caballos esqueléticos para llevar la limusina hacia su destino porque quería llegar más rápido. Mientras tanto, los demás se encontraron con Arle, y como ella los confundió con los cómplices de Nefakes, los retó a una pelea. Sakuya aceptó su desafío y después de luchar durante unos minutos, ella dominó a la elfa. Sin embargo, reconoció que su victoria se debió a que Arle estaba herida. Resultó que la elfa había resultado gravemente herida mientras luchaba contra el Void y solo estaba fingiendo estar entera. De vuelta en la limusina, Riselia pidió su dosis diaria de sangre y Leonis no dudó en ofrecerle su cuello. Después de que ella lo había chupado por un rato y todavía no se había retirado, Leonis se dijo a sí mismo que si no la detenía, quedaría agotado. Al momento siguiente, Elfine, que había estado intentando alcanzarlos, finalmente lo hizo, por lo que Riselia se apartó para hablar con ella. Le aseguró a la preocupada niña que estaban bien y le informó que se dirigían a la finca de su familia. Ella dijo que esperarían allí hasta que Elfine y los demás llegaran para poder ir todos juntos a investigar la planta de energía. Elfine estuvo de acuerdo, pero dijo que se irían después de tratar las heridas de Arle, por lo que Riselia preguntó quién era y Elfine le dijo que sospechaban que era una sobreviviente. Después de que las chicas colgaron, Leonis le regaló a Riselia un vestido que aumentaba sus poderes cada vez que lo usaba. Usando su magia, adaptó el vestido a su cuerpo y le dijo que si quería usar el vestido, todo lo que tenía que hacer era imaginarse usándolo. Aún con el espíritu de dar, Leonis le regaló a Riselia 3 llaveros de esqueletos, diciendo que eran amuletos de buena suerte. En el centro comercial, las chicas estaban atrincheradas y Regina terminó de tratar a Arle. Luego comenzó el interrogatorio. Primero, Sakuya le dio una camisa nueva y luego le preguntó cuál era su nombre, ya que nunca tuvo tiempo de hacer presentaciones. Arle respondió a su pregunta y se disculpó por atacarlos, pero las chicas le aseguraron que todo eso ya era agua pasada. Desde donde estaba parada, Elfine dijo que no podía encontrar el nombre de Arle en la base de datos del tercer jardín de asalto. Cuando ella empezó a cuestionar la presencia de Arle en el barco, la elfa giró la pregunta de vuelta a ellos. Elfine respondió que estaban allí para investigar la posible actividad del Void sucediendo en la ciudad abandonada. Arle no entendió lo que quería decir, pero decidió que no se estresaría
preocuparía por ello porque no le concernía. Sin embargo, ella les dijo que también estaba en una misión y dijo que su misión era matar a una diosa y detener su resurrección, pero se negó a decirles quién le asignó la misión o de dónde venía. Cuando ella intentó irse, su estómago rugió, por lo que Sakuya le ofreció algunos bocadillos y le sugirió que descansara un poco. Riselia y Leonis llegaron a la finca familiar de ella, donde Riselia vagó por los terrenos de la mansión en ruinas, perdida en los recuerdos. Mientras tanto, Leonis estaba sentado abajo limpiando un hueso. Cuando Riselia entró en lo que quedaba del estudio de su padre, una ola de tristeza la invadió y ella comenzó a llorar. Para consolarla, los guardias evocaron una ilusión del pasado, donde estaba sentado su padre con ella en el estudio, leyendo la historia del rey demonio. El cuento describía a un cruel rey demonio que residía en un castillo hecho de huesos. Su tiranía provocó la ira de Dios, lo que llevó a Dios a empoderar a un héroe y enviarlo a derrotar al rey demonio. Después de la derrota del rey demonio, la gente celebró al héroe y todos vivieron felices para siempre. Cuando su padre terminó la historia, le dijo que había más que el libro de sí, y Riselia le suplicó que le contara más. La ilusión pronto se desvaneció y Riselia estaba de nuevo en la habitación destruida, pero esta vez Nefakes estaba en la habitación con ella. Cuando Riselia le preguntó si era un sobreviviente, él se molestó y la atacó con un hechizo de alto nivel. El hechizo la dejó inconsciente, por lo que comenzó a soñar con la última vez que vio a su padre. Fue la noche del tercer asalto cuando el jardín cayó ante los Voids y la pequeña Riselia le rogó que la llevara con él, pero él se negó. Dijo que el campo de batalla no era lugar para una niña y le pidió que fuera al refugio con Regina y los demás. Lo último que le dijo antes de irse fue la historia sobre el rey demonio, y creía que el rey demonio aparecería cuando el mundo lo necesitara para derrotar a los Boys. Al momento siguiente se despertó y para su sorpresa había 3 esqueletos de pie frente a ella. Resultó que ellos eran la razón por la que el hechizo de Nefakes no la había lastimado seriamente. Nefakes se sorprendió igualmente al ver los esqueletos y comenzó a preguntarse si había juzgado mal a Riselia. La atacó porque asumió que ella era humana. Sin embargo, ahora que los esqueletos estaban allí, se preguntó si ella no era solo una humana normal. Intentó atacarla de nuevo con otro hechizo, pero Leonis apareció justo en ese momento y contrarrestó el hechizo. Su hechizo de bola de fuego golpeó al desprevenido Nefakes y mientras caía, Leonis fue a comprobar cómo estaba Riselia. Riselia le aseguró que estaba ilesa, pero le preguntó si también podía ver a los esqueletos porque estaba empezando a sospechar que tenía una conmoción cerebral. Leonis le dijo a la niña confundida que los esqueletos eran los llaveros con amuletos de buena suerte que le había dado en la limusina. Tomando esto como señal, los esqueletos, que resultaron ser unos completos idiotas, se presentaron individualmente, pero dijeron que los 3 eran conocidos como los 3 guerreros de Rognas. Le dijeron que fueron ellos quienes la defendieron del primer ataque de Nefakes. Sin embargo, pronto comenzaron a discutir sobre quién la defendió primero. En ese momento, Nefakes se levantó de su posición en el suelo y elogió a Leonis por poder derribarlo. Mientras hablaba, Leonis lo observó atentamente y se sorprendió, ya que reconoció a Nefakes como el sirviente de uno de los reyes demonios que cayó ante los héroes. Se preguntó por qué Nefakes estaba allí, ya que creía que había muerto con su amo durante la guerra de hace 1000 años. Cuando Nefakes intentó atacar a Riselia nuevamente, Leonis usó un hechizo de hielo para contrarrestar su hechizo de fuego, después de lo cual le preguntó a Nefakes qué estaba haciendo allí. Nefakes no tuvo oportunidad de responder porque todo el lugar comenzó a temblar y empezó a reír como un loco. Luego dijo que la Santa Tearis había cumplido su papel y ahora era un vehículo para la diosa, lo que llevó a Leonis a preguntar a qué diosa se refería. Nefakes se negó a decírselo y abrió un portal, pero antes de irse, les dijo que el mundo estaba destinado a derrumbarse a manos de la diosa. Después de que el portal se cerró, los temblores comenzaron de nuevo y Leonis vio el símbolo de la Orden Sagrada brillando en el cielo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los esqueletos los instaron a abandonar el edificio. Una vez afuera, vieron los restos gigantes de Tearis elevándose desde la central eléctrica. William explicó que ella era el señor del Void sobre el que les habían advertido. Mientras observaban, los ángeles del Void que la rodeaban comenzaron a cantar el himno de la Orden Sagrada. Cuando Tearis empezó a moverse, los ángeles se abalanzaron y atacaron a Leonis y a los otros, pero lograron defenderse. Desafortunadamente, cada Void que destruyeron se regeneró debido a la capacidad de regeneración de Tearis, haciéndoles las cosas cada vez más difíciles. Sin embargo, Leonis ordenó al grupo aplastar las cabezas de los Voids. Al mismo tiempo, los Voids atacaron a las chicas de la misma manera hasta que Elfine analizó la situación y descubrió que sus cabezas eran sus debilidades. Luego, envió sus drones para localizar un vehículo que pudieran usar para llegar a Riselia y Leonis. Una vez que encontraron uno, los 4 corrieron hacia él. Mientras tanto, Riselia y los esqueletos
esqueletos continuaron aplastando las cabezas de los Voids. Sin embargo, Leonis decidió que era hora de eliminar a Tearis y poner fin al caos. Lanzó un hechizo de fuego de alto nivel que era tan caliente como el sol, pero a pesar de su intensidad, Tearis permaneció ilesa debido a su capacidad regenerativa. En represalia por lo que había hecho, Tearis lanzó un hechizo de nivel 11 que quemó todo lo que tocaba, incluidos los Voids. Leonis protegió a su grupo con una barrera de igual nivel, y cuando la destrucción se detuvo, eliminó la barrera. Luego ordenó a Riselia y a los esqueletos que vigilaran mientras él se preparaba para enfrentar a Tearis. Sacó su espada demoníaca y flotó en el aire, con la esperanza de mejorar sus posibilidades de golpear a Tearis con el Ragnarlost. Sin embargo, mientras se concentraba en su ataque, escuchó la voz de Roselia que venía desde adentro del cuerpo de Tearis. Ella le preguntó si realmente tenía la intención de matarla con la espada que ella le había dado, dejando a Leonis desconcertado sobre cómo podía estar dentro de un señor del Void. Frustrado, desató el poder de su espada, pero Tearis absorbió el ataque y respondió con flechas mágicas. Las flechas alcanzaron todo lo que estaba a la vista, incluyendo a Leonis, provocando que cayera al suelo. Riselia intentó correr hacia él, pero dudó cuando vio a Tearis preparándose para otro hechizo de nivel 11. Después de estar en conflicto sobre qué hacer, Riselia finalmente activó el vestido que Leonis le dio. Usando su sangre como fuente de poder, envió un corte en dirección a Tearis, que la golpeó y la hizo caer al suelo. Riselia entonces corrió al lado de Leonis mientras los esqueletos los protegían y descubrió que se estaba muriendo. Leonis le pidió débilmente a Riselia que se fuera, pero ella se negó y presionó su mano ensangrentada contra su herida y comenzó a transferirle sangre. Mientras hacía eso, el pasado de Leonis apareció en su mente y finalmente recordó lo que Roselia le dijo ese día. Ella le había dicho que si en el futuro la encontraba y ella era otra cosa, ella quería que él la matara con su espada demoníaca. Leonis respondió que no podía cumplir tal promesa, por lo que le dijo que él debería asegurarse de encontrar a su verdadera yo. Al momento siguiente, Leonis abrió los ojos y declaró que la falsa diosa moriría por su espada. Le agradeció a Riselia por salvarle la vida y le pidió que le diera un pedazo de su vestido, que utilizó para reparar su camisa dañada con magia. En ese momento, Tearis comenzó a levantarse, por lo que el rey demonio le informó a su subordinada que quería deshacerse de ella para siempre esta vez. Sin embargo, necesitaba un poco de ayuda en forma de maná, porque al usar la espada, la primera vez drenó la mayor parte de su maná. Al oír esto, William y los otros fantasmas se acercaron a él y le pidieron que convirtiera sus almas en una fuente de energía. También le pidieron que utilizara las almas de todos aquellos que murieron el día de la estampida y todavía estaban atrapados allí, ya que lo suyo solo no sería suficiente. Al observar a los fantasmas, Leonis se dio cuenta de que eran las habilidades de resurrección de Tearis las que les dieron formas astrales. Cuando Leonis seguía sin decir nada, William le suplicó que les concediera este último deseo, por lo que Leonis le aseguró que lo haría. Sin embargo, cuando comenzó a reunir a las otras almas, le dijo a William que tenía un trabajo para él y sus amigos. Luego convocó a algunos esqueletos y fusionó sus almas con ellos para que pudieran estar con Riselia y luchar por primera y última vez. Su instrucción a Riselia fue guiarlos a la batalla y mantener a raya a los Voids hasta que terminara de reunir todas las almas para vencer a Tearis. Al otro lado de la ciudad, el Finé llevó las bicicletas al máximo y Arle les pidió que la dejaran ir con ellos, diciendo que tenía un deber que cumplir. Las chicas estaban en contra de esto, ya que estaba herida, pero Sakuya las convenció de dejarla venir con ellas. En el camino, el Finé tomó el control de la bicicleta de Regina usando uno de sus drones para que la princesa pudiera atacar a los Voids que intentaban acercarse. Arle y Sakuya también ayudaron a combatir los Voids, mientras las motos se dirigían hacia la planta de energía. Del lado de Riselia, ella y los esqueletos lucharon contra los Voids, pero Tearis intentó intervenir lanzando otro hechizo de nivel 11. Cuando Riselia vio esto, agarró a Leonis y voló para evitar que se lastimara, y le dijo que necesitaba unos minutos más. Mientras estaba terminando el proceso de recolección de almas, el Finé y sus muchachas notaron que la carretera quedó destruida. Consideraron darse la vuelta, pero el Finé se sentía como una temeraria, así que siguió conduciendo y saltó el hueco. Tan pronto como llegaron al otro lado, un Void apareció de repente y trató de atacarlas. Afortunadamente, Sherry todavía estaba vigilándolas, por lo que hizo una aparición rápida y se deshizo de él por ellas. Para entonces, Leonis había terminado de reunir las almas y comenzó a absorber su energía en su espada, llamando la atención de Tearis. Ella intentó detenerlo arrojándole un edificio, pero Riselia lo cortó por la mitad antes de que se acercara. Cuando la espada estuvo lista, Tearis erigió una barrera de protección de alto grado alrededor de su cuerpo porque sabía lo que venía. Leonis comenzó a preocuparse de que su barrera obstaculizara sus planes. Sin embargo, no se detuvo y se preparó para golpearla con Ragnarlost. Al mismo tiempo,
tiempo, las chicas se acercaron a Tearis por detrás y Arle le infundió su espada sagrada con su maná. Regina y Sakuya también prepararon sus espadas sagradas y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, simultáneamente desataron el poder de sus armas en Tearis. La potencia de fuego combinada de Regina y Sakuya debilitó la barrera, lo que permitió el ataque de Arle para golpear a Tearis, obligándola a dejar caer la barrera por completo. Mientras Tearis se sujetaba el costado con dolor, Leonis se distrajo y se preguntó quién era lo suficientemente potente como para golpearla y causarle daño. Sin embargo, cuando Tearis se giró para mirarlo, comenzó a escuchar la voz de Roselia una vez más. Recordó su misión y desató a Ragna Lost sobre ella. Mientras ardía, Arle se desmayó y Riselia escuchó la voz de su padre diciéndole que el rey demonio regresaría y libraría al mundo de los Voids. Después de la completa aniquilación de Tearis, la nave dejó de moverse y todos los Voids desaparecieron. William y los otros fantasmas se despidieron de Riselia y ella les pidió que dijeran hola a su familia de su parte. Después de que los fantasmas se fueron, Regina y las demás aparecieron, por lo que Riselia felizmente corrió hacia ellas. Después de que ella y Regina se abrazaron, Leonis se unió a ellas y, para su sorpresa, vio a Sakuya llevando a una Arle inconsciente. No quería que las chicas sospecharan que algo andaba mal. Controló sus rasgos faciales y no dijo nada, aunque su mente no estaba tranquila. Siguió intentando dar sentido a la presencia del héroe elfo en el futuro, mientras las chicas saludaban al avión que venía a llevarlos a casa. Este pensamiento no abandonó su mente, y en el camino a casa, Riselia notó que estaba preocupado y preguntó cuál era el problema. Leonis respondió que no había problema y rápidamente cambió de tema preguntando qué libro estaba leyendo. Ella le dijo que era el libro de cuentos de hadas que su padre solía leerle sobre un rey demonio y el héroe que lo derrotó. Para pasar el tiempo, le contó una parte de la historia y Leonis argumentó que todas eran inexactas. Riselia le preguntó cómo lo sabía y él dijo que simplemente era su interpretación de la historia. Sin embargo, tomó nota mental de leer el libro, ya que era lo único que había en esa época en la que se hablaba de, aunque todo eran mentiras. Cuando volvió su atención hacia Riselia, ella le dijo que le recordaba al rey demonio de la historia, lo que lo impactó. Más tarde, Leonis le contó a Blackas lo sucedido en el tercer jardín de asalto, y Blackas se sorprendió al saber que Nefaques estaba allá. También se sorprendió al saber que él estaba detrás de la resurrección de Tearis como el recipiente de la falsa Roselia. Leonis le dijo que estaba seguro de que Nefaques volvería a aparecer y dijo que cuando lo hiciera, le haría revelar todo lo que sabía. Shari luego le recordó a Leonis sobre Arle y le advirtió que tuviera cuidado para que no lo descubriera, ya que la mujer tenía buenas habilidades de deducción. Leonis le dijo que lo haría y le ordenó que siguiera a Arle hasta que supiera por qué la elfa estaba en esa época. Riselia entró en la habitación al momento siguiente, por lo que la criada y el lobo rápidamente desaparecieron. Afortunadamente, Riselia no los había visto, por lo que centró su atención en Leonis. Le preguntó si podía conseguir una recarga de maná y él aceptó. Horas después, Arle se despertó en la enfermería y cuando se dio cuenta de que todavía estaba en el futuro, concluyó que su misión aún no había terminado. Tan silenciosamente como pudo, abandonó su cama, localizó su espada y luego arruinó todos sus esfuerzos sigilosos haciendo un agujero en la pared para poder escapar. La repentina explosión hizo que se dispararan las alarmas y cuando Leonis la escuchó, miró fuera de su ventana y se preguntó si llegaría un día en que las cosas no fueran tan ruidosas. Si has visto hasta este punto y te ha encantado el vídeo, puedes ver el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo.